Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 2 de noviembre del 2023 y como os he dicho en el vídeo que os he subido antes, vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel Tejedor. Aquí en Madrid hemos pasado de un calor tremendo en el mes de octubre a un frío invernal. Ya la estación de otoño no existe. Bueno, habrá que abrigarse. Si venís el domingo os recomiendo abrigaros bastante. Ya estamos viendo que están colocando las lamas inferiores también de cierre en esta parte inferior. Ayer terminaron de cerrar esta esquina, este sector, y queda impresionante. Se nota un poco la diferencia, pero yo creo que según vaya pasando el tiempo se notará menos. Y estas son las últimas que han colocado. Tienen ahí el adhesivo aún puesto. Y si os fijáis, van a cerrar la parte inferior. La parte superior no alcanzo a ver desde esta posición si han terminado. Ahora cuando demos la vuelta lo veremos mucho mejor. Grúa de Aguilar recogida. Y es que tienen que comenzar ya a recoger y a limpiar para el partido del domingo contra el Rayo Vallecano, el derbi. Y mirad, aquí también han puesto ya lamas en las puertas. Mirad cómo brillan. Las de la puerta 18. Tenemos ahí algunas lamas que van a colocar en esa zona, así que antes del partido del domingo terminarán de colocar las lamas y ya después recogerán todo esto. De todas maneras, en comparación, se ve menos material que ayer, así que o bien lo han colocado o bien se lo han llevado. Eso sí, seguimos viendo bastantes tuberías. Algunas plataformas elevadoras, la grúa de Aguilar que nos tapa justo lo que está a los pies de la Torre B, y en esta zona sí que vemos el contenedor de siempre. Esquina de la Torre B. Esta mañana ha caído una buena, ha llovido muchísimo, pero ahora mismo tenemos el cielo bastante despejadito. También está bastante despejadito el lateral oeste, que ya han terminado, parece, de desplazar las últimas casetas, los últimos casetas que son los vestuarios de los trabajadores, que ya sabéis que las han movido de sitio y ahora están en Castellana. Por cierto, esto no se va a quedar así. Ahí tienen que colocar algo en esta parte y en esta. Ya no tenemos ni una sola caseta que nos tape la visión, así que podemos ver desde esta posición todo lo que hay en el lateral oeste. Es bastante raro no ver ninguna caseta, llevan ahí bastantes años puestas y no hay ya ninguna. Y es que tienen que entrar los de Acciona a trabajar en el lateral oeste y por eso se las han llevado. Mirad cómo avanza esta parte de la Torre C, con la puerta y el recubrimiento final de esas lamas verticales, como está quedando. Abrimos un poquito el plano. Camión grúa, ya están limpiando todo, se están llevando todo el material que tenían. Y es que el momento que quiten estas vallas, que por cierto, mirad cómo han cambiado también las vallas. Antes teníamos otras. Si os acordáis, por aquí estaba Bellingham, eran unas vallas fijas y estas son más móviles. No sé la diferencia técnica en cuanto al vocabulario, pero son diferentes las vallas. Así que esto ya avanza, chicos y chicas. Esto es señal de que dentro de poco abrirán definitivamente toda esta zona. Bueno, realmente como tienen que entrar los de Acciona, pero quizás sí que se muevan las vallas de sitio.
Ahí vemos un coche, yo creo que hay algún tipo de visita en esta zona. Pero qué curioso el tema de las vallas. Bueno, vemos las pantallas, las puertas, eso que pusieron ayer, que os mostré en los marcos, y por lo demás todo igual. Eso sí, hay bastante movimiento. Ya veíamos ayer que habían terminado de colocar las últimas lamas, así que continuamos la vuelta. Y aquí sí que tenemos un avance bestial, ¿eh? Casi han terminado de colocar las lamas en las puertas, en las nuevas puertas de acceso. Tienen los adhesivos colocados, pero esto ya se ve de otra manera totalmente diferente. Queda mucho más elegante y van cerrando huecos, van tapando huecos y cerrando agujeros. Hoy os acordáis, los que llevéis aquí mucho tiempo seguro que sí. Antes, aquí en esta esquina se ponían las televisiones, cuando no podían acceder todavía al parking, dejaban ahí todos los camiones, menuda montaban. Y mirad, ahora ya no tenemos parada para ver las casetas para sobrepasar las casetas de los trabajadores. Ahora ya es todo de seguido. Increíble cómo está llegando todo a su fin. Si algún compromisario me está viendo, que le pregunte en la asamblea a Florentino cuándo va a ser la inauguración. Y ahora ya sí que sí, no hay ningún elemento que nos tape la visión para ver el lateral oeste. Y es que incluso con estas vallas no hace falta ni que me suba a ningún sitio. Mirad qué maravilla. Mirad, aquí se ve la diferencia de las vallas. Antes eran como estas y ahora son así. Aquí se ve claramente la diferencia de las vallas. Otra cosita importante, están retirando los adhesivos de protección de las lamas de cierre. Han quitado todos estos y van por aquí. Estoy súper nerviosa porque estamos a 140 de los 100.000. Es que es una auténtica locura, es una barbaridad y estoy bastante nerviosa porque se acerca ya la fecha que por fin voy a conseguirlo. Después de dar tanto tiempo la matraca y la brasa con eso, al final voy a conseguirlo, es increíble. Bueno, aquí os muestro cómo han retirado los adhesivos de las lamas de cierre, siguen quedando ahí dos. Y también en otra zona donde están retirando esos adhesivos de protección es en este sector del fondo norte, que es donde nos dirigimos. Hay bastantes vigilantes, así que yo creo que hay una visita. Y ahí es donde están las casetas. Oye, ahí hay encendida una pantalla, ¿no? Creo que es la misma que ha sacado Jesús esta mañana en su vídeo, que lo hemos visto mi padre y yo mientras comíamos. Creo que es la misma. Ahora me voy a acercar para verlo mejor, pero antes tenemos que ver esta esquina de la Torre C de Campeones, las nuevas puertas de acceso y cómo van tapando con esas lamas verticales. Fíjate, chulo está quedando nuestro estadio. Pues me he equivocado porque pensaba que estaban quitando los adhesivos de protección, que por eso estaba aquí la plataforma elevadora, pero no ha quitado ni uno. Mira, ni uno ha quitado. Aunque esta plataforma me suena que ya ha estado aquí otros días. Algo estará haciendo. Bueno, 3 furgonetas / camiones perfectamente aparcados. Vaya por Dios, justo me acerco a la pantalla y la apagan. Por cierto, también os muestro los avances en las obras del José Luis. Ahora están iluminadas las terrazas y van a contrarreloj porque creo que quieren abrir las terrazas para el partido contra el Rayo Vallecano. Voy a quedarme un rato
A ver si encienden las pantallas. Y me alegran un poco el vídeo. Dale alegría a tu corazón. Bueno, otro día que fui a un rodaje, eso no os lo he contado. Ya os avisaré la serie que sale. Menuda. Al final no hice de figurante, fui figurante especial. Menudo show monté, madre mía. Qué espectáculo. Es que estoy segura que me voy y enciende la pantalla. Siempre pasa lo mismo. Por cierto, todavía nos han llevado las cajas. Seguimos viendo estanterías, contenedores, las mamparas. Lo que sí que han desaparecido son las lamas. Pero no sé dónde están. ¿Dónde se las han llevado? Porque aquí no las han colocado. Aquí todavía, como veis, tienen que limpiar bastante la zona. Tienen que recoger. Y mirad qué bien se ven las estructuras de las nuevas puertas de acceso. Esto lo mostraba ayer y ahí sigue. Esto verde que veis es de la farmacia. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque no tiene pinta de que vaya a encender la pantalla y si no se nos hace de noche y me cierran el tour. Por cierto, mañana no hagáis planes porque mañana vídeo especial por la mañana y por la tarde, bueno, por la mañana también, a la hora del mediodía más o menos, a ver a qué hora puedo hacer, haré un directo desde el interior. Fondo norte al completo y avanzamos ya hacia Padre Damián. Está la torre iluminada, la torre de 14ª. Por cierto, han puesto ya las lamas de la puerta 45, las que van en la zona de la parte inferior, en la zona de las puertas propiamente dichas. Y bueno, aquí todavía no han puesto la pantalla informativa. Estoy ahí con un ojo mirando la puerta 31, pero no se enciende. Aprovechando que este vídeo, y llegando a este punto del vídeo, solo lo verán los más fieles del canal, os voy a lanzar una pregunta, porque es que me estoy temiendo lo peor en Berlín del frío que va a hacer, y es que llevo un abrigo de plumón y aún así tengo frío. Y es que ya no sé qué hacer para no tener frío. Y no me digáis engordar porque eso no es posible. Mi constitución es así. Esquina de la torre de 14ª, abandonamos el fondo norte. Sigue la pantalla sin encenderse y caminamos ya por Padre Damián. Primera parada, ya sabéis, el Torreón Norte. Por cierto, ya tienen aquí las vallas para el partido. Ya las han traído. Y avanzamos viendo el Torreón Norte, que no le han colocado las pantallas informativas. Hoy la torre D está bastante iluminada y el Torreón también. Como aquí no hay mucha novedad, nos iremos a la parte central del nuevo edificio, aunque esta mañana sí que han estado trabajando por toda esta zona. Y ahí, a ver qué vemos. Parece una lona. Seguimos viendo cómo avanzan con la estructura de las puertas. Ya han colocado las piezas donde después pondrán las pantallas informativas, así que van avanzando. Las lamas siguen con los adhesivos y ahora las letras de palco de honor apenas se ven. Así han quedado colocadas. Veis que son más pequeñitas las letras en comparación a las otras que teníamos. Abrimos plano para ver el lateral este al completo y avanzamos hacia el Torreón Sur. Madre mía, no paran de traer tierra. Los asientos de granito y vemos cómo avanzan con la estructura de las puertas. Y esto qué raro, ¿no?
bastante curioso. Más imágenes del lateral este y os hago un zoom para que veáis cómo avanzan con la estructura de las puertas en el torreón sur. No han colocado todas porque llegan hasta mitad de la 54. Más vallas para el partido y aquí seguimos viendo la grúa de Transgruma. Mira esto, qué chulo y qué bonito. Los asientos de granito. Tengo ganas de que se me quede el culo frío por sentarme ahí. Ya han echado más gravilla en la rampa. A ver en qué queda lo de la rampa, porque también han puesto los asientos de granito. Desde aquí podemos ver mejor lo de las puertas, la estructura y también la zona del parking con la tierra. Mirad qué chulo. Bestial. Esquina de la Torre A de afición. Ya dentro de poco va a ser de noche. Abandonamos el lateral este y vemos en la Torre A las lamas verticales, esas lamas de recubrimiento que están colocando. Más o menos están como ayer. No sé si han avanzado un poquito o no. Donde sí que han avanzado es en retirar los adhesivos que faltaban en este sector. Ahí veis el recubrimiento y los sectores ya sin los adhesivos. Sigue faltando la lama que han quitado, que no la han vuelto a colocar, los autobuses de siempre y seguimos avanzando. Ya estamos caminando por Concha Espina viendo el fondo sur. Otra novedad en el día de hoy. Han colocado las lamas en las puertas por donde accedían antes los camiones y también están trabajando en esta guía inferior. Las lamas que hemos visto antes puestas, abrimos plano, vemos el fondo sur al completo y nos vamos al interior del estadio. Pero esto qué locura es. A ver qué chulo. Daktronics. Anda. Qué chulo. A ver, que lo veamos bien. Como mola, ¿no? A ver si hace algo más. No, esto ya se repite. Nos asomamos en el fondo sur, las lamas que están colocando. Y mirad, se ven desde aquí. Ahí han puesto una y tienen más abajo acopiadas. Oye, esto es una locura, ¿eh? Somos verdaderamente afortunados de tener esto en el estadio. Ahora que también vengan a decir que si una lata de sardinas, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Mirad qué videomarcador más espectacular. Solo tenéis que pensar ahora mismo cuando marque Jude Bellingham el domingo y ponga ahí ¡gol! Será brutal. Nos asomamos a la siguiente puerta, más lamas, y estas son las últimas que han colocado. Aquí tenemos la otra puerta que hemos visto desde fuera. En comparación al vídeo de ayer, todo sigue igual. Mirad cómo mola. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. También te dejo las dos aplicaciones que pagan por caminar en la cajita de descripción, así como información de interés. Menos mal que os he grabado eso al entrar, porque ahora mismo ya han apagado el videomarcador, pero ya os digo que somos unos auténticos afortunados. El domingo vamos a alucinar, o sea, esto va a ser espectacular. Y antes de que lo apaguen,
os quiero enseñar por lo que estaban trabajando en el palco de honor, que es por esto de aquí. Han puesto luces en las escaleras y esto lo harán en todas las escaleras de todo el estadio, así quedarán así iluminadas. Mirad qué chulo queda. Por eso veíamos trabajos en el palco. Queda espectacular esas luces ahí, quedan bastante elegantes y pero que muy bonitas. Por cierto, vamos a hablar de la losa antes de empezar con los avances, que bueno, va a ser algo rápido porque ya os he hecho el vídeo este mediodía y tampoco hay un gran cambio brutal para entretenernos aquí y sería un poco haceros perder el tiempo. Así que nada, ya os he dicho en el vídeo que iban a sacar mañana seguramente las planchas del césped. Ahora mismo está ahí guardado, se ve desde aquí. Y si os fijáis, respecto al vídeo de antes que os he subido, ahora mismo ya no tenemos nada en la losa. Ya han recogido las furgonetas y camiones, los han sacado y está esto preparado para cerrar, para tapar este hueco y poder meter las planchas. Mirad, esto también ha cambiado, ya lo han modificado, se han encendido más luces y cerrarán la grada abatible y sacarán el césped. Seguramente, ya os digo, que eso ocurra mañana viernes. Acabo de mirar y estamos a 130 de los 100.000, así que no te lo pienses más, es el momento. ¡Suscríbete! Vemos ya el fondo norte, las cerchas totalmente recogidas en ese parking norte. Mirad los altavoces, están en diferente altura. Bueno, el videomarcador, como veis, está apagado. Aquí tenemos dos altavoces y el otro está ahí más alto. Imagino que estos dos tendrán que quedar más o menos a esa altura. Ahora mismo parecen ahí unas oruguitas, ya os lo he dicho en el vídeo de antes. Y lo que tenemos encendido son los palcos. Por aquí va la visita, os he dicho en el exterior que había una visita y mirad por dónde van. Quizás por eso también les hayan encendido antes el videomarcador. Bueno, los palcos encendidos, los trabajos de cierre de grada, mirad qué bien van. Va muy avanzado todo ese tema. Aquí está la estructura que pusieron en su día para los altavoces. Ahí lo mismo va otro. Y ya hemos visto antes que estaban limpiando los asientos. Los palcos del primer anfiteatro tienen luz, incluso en este de aquí están probando las televisiones. Ahora mismo hay muchísima calma. Aquí en el interior no hay ni un solo ruido. Hay de vez en cuando, pero está todo en silencio, en calma. La verdad es que relaja el estar aquí. Si no fuese porque hace mucho frío, me quedaba incluso más tiempo. Grada baja y grada alta del fondo norte. Parece que la visita va a entrar al hipogeo porque están bajando. Sí, tiene pinta de que van a entrar al hipogeo. Son unos afortunados, qué envidia. Pero mirad que van con protección, ¿eh? Van todos con su chaleco, su casco. Van súper bien equipados. Y nada, ahí están bajando y, como os digo, van a acceder al interior, al hipogeo. Visita al completo. Nosotros vamos a continuar, no nos detenemos. La grada baja y grada alta de lateral este, ya sabéis, con esos asientos nuevos. Han estado retirando algunos plásticos de protección, aunque aún se mantienen bastantes. Ahí vemos algunos ventiladores. También por aquí tenemos alguna calefacción del césped que quizás esté ahí esperando a que saquen mañana las planchas, y en las zonas más conflictivas encenderán esas lámparas para seguir cuidando el césped fuera. Los asientos de los banquillos están totalmente tapados, protegidos, zona VIP, y esa novedad del palco que os he mostrado antes, con las luces, más asientos nuevos. El lateral este ya tiene todos los asientos nuevos colocados, es el primer lateral con todos los asientos nuevos ya puestos.
y que además no son temporales, que son totalmente definitivos, a no ser que se estropeen y haya que cambiarlos. La grada batible ya hemos visto que estaba abierta, aunque yo creo que ya mañana cuando accedamos estará cerrada. Mirad cómo han avanzado con los palcos. No puedo hacer mucho zoom porque si no pierde bastante calidad, es lo que os hablaba ayer en el vídeo, que en cuanto haces mucho zoom de noche se ve bastante mal. Los del segundo anfiteatro, todo esto bastante parecido a esta mañana cuando os lo he enseñado. Los andamios puestos en la ampliación de grada, que falta ahí como terminar esos detalles. El restaurante, que ya han retirado los andamios de esta parte de la estructura también que faltaban, casi todos. Hay algunos, pero bueno, ya está todo preparado para que venga la afición visitante, los aficionados del Rayo Vallecano, que no sé si van a venir muchos o no. Cerca están, desde luego. El cierre de grada del cuarto anfiteatro, la zona de prensa totalmente iluminada, y es que ya incluso han venido a colocar las cámaras. Mirad. Están tapadas con plásticos, pero las cámaras ya las han puesto en los diferentes tiros de cámara. También en el fondo sur. Lateral este visto. Ahí veis cómo ha quedado el videomarcador. Al final no es que no hayan puesto las esquinas, tampoco han terminado el videomarcador del lateral este. No han puesto todos los paneles, como sí que están puestos en el lateral oeste, pero bueno, han preferido colocar la zona interior, que en esta zona del lateral oeste aún no están colocados esos paneles. Pasamos al fondo sur, las cerchas igual recogidas, videomarcador grande, ahora mismo apagado. Mañana realizarán seguramente más pruebas. La UCO encendida. Zona del tercer y cuarto anfiteatro. Con ese cierre de grada. Hay plásticos de protección. Y lo que está iluminado son los palcos del primer anfiteatro. Parece que ya no van a poner lo de grada fans, porque no está puesto. Han puesto ahí unas mamparas. A no ser que lo pongan mañana o el sábado, no tiene pinta de que lo vuelvan a colocar. Así que estos son los avances del interior. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos mañana con más contenido. Chao.